del ciclo del agua. Es normal que probablemente ustedes lo conozcan, el ciclo del agua, lo han visto, en estos días lo vemos, ¿no? Cómo está lloviendo, por ejemplo, de dónde vienen las nubes, etc. Pero lo vamos a comentar porque hay otras cosas que también son importantes con respecto al agua, y voy a decir a su buen uso y a su mal uso. ¿Qué es lo que ocurre con el ciclo del agua? Primero que todo, ¿qué significa que sea un ciclo? Quiere decir entonces que tiene una etapa donde empieza y otra donde termina, pero la etapa donde termina es la misma donde empieza. Es decir, es un camino cerrado, por lo tanto siempre va a estar ocurriendo. Lo asimila a un círculo, ¿no?, que siempre está ocurriendo. Y el ciclo del agua, como les digo, siempre tiene un comienzo, pero uno podría situar el comienzo en cualquier lado. Ahora, por consenso, el comienzo del ciclo del agua comienza con la evaporación. Y lo que ocurre entonces aquí es que estamos viendo cambios físicos, ya que fue lo primero que ustedes vieron, cuáles son los diferentes estados de la materia que puede estar en una sustancia dependiendo de la presión y la temperatura. En este caso, la presión se mantiene, vamos a decir, relativamente constante, porque es la presión que tenemos a nivel del mar, ¿no?, que es más o menos una atmósfera, ¿ya? Sin embargo, aquí les muestran que hay no estamos solamente a nivel del mar, sino que hay una cordillera, y de hecho aquí hay una cordillera que podría ser la cordillera de la costa. Bueno, pero la cuestión es que el agua que está en los océanos, el agua que pudiera haber en los ríos, o el agua también que está en los lagos, se evapora. Eso es un proceso normal que ocurre con el agua, y no necesariamente se tiene que evaporar a 100 grados Celsius, porque si no, no estaríamos vivos en este planeta y no nos quedaría océano. ¿Okay? Entonces, normalmente las temperaturas a las que se evapora el agua son en un rango, o sea, hay evaporación durante todo el año, pero principalmente ocurre en verano porque la temperatura es mayor, ¿no? Y entonces hace que un poco del agua suba hacia el cielo y eso empieza a juntarse. ¿En qué? En nubes. Que, como les digo, estamos en verano y por lo tanto nosotros no vemos esas nubes. Entonces, las nubes lo que van a hacer es moverse hacia el continente. Entonces, esta evaporación que está ocurriendo aquí y la formación de las nubes no ocurre si nosotros vamos en verano a la playa, no ocurre frente a nuestros ojos. Lo que ocurre es que la evaporación se está produciendo muy adentro en el mar, ¿vale? Y por eso la formación de la nube no la vemos, porque como están adentro en el mar, está muchos kilómetros más allá. Entonces, por eso es que cuando dicen se acerca para el día martes, hoy día es miércoles, un frente de mal tiempo. ¿Cómo sabe entonces la gente de meteorología que se acerca un frente de mal tiempo? Porque ellos van siguiendo la formación de las nubes. Entonces, estas nubes probablemente se formaron en el Pacífico, en el centro del Pacífico, o un poco más arriba de la isla de Pascua, a saber tú, y entonces vienen acercándose hacia acá, o se formaron más en el norte, suponiendo que nosotros estamos en verano, porque en el norte está en frío, o sea, los hemisferios cambian, entonces la nube se formó en el Océano Pacífico, pero en el norte, porque ahí está en frío. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Hay un proceso de evaporación, que evidentemente es lento porque la temperatura es menor. Pero, si se empieza a juntar de a poco agua sobre los océanos, en el cielo, ¿qué va a pasar? Que con la temperatura que hay en esa región, las gotitas que están evaporándose se van a juntar y van a empezar a aglutinarse, ¿no? Y al aglutinarse forman la condensación. Es decir, que esto que era un gas, ¿ya?, cuando se estaba evaporando el agua, finalmente se va a transformar en lo que se denomina una nube, pero la nube no es un gas, sino que es vapor en suspensión, o mejor dicho, es un coloide, son gotitas líquidas en suspensión, o sea que las nubes siguen siendo agua líquida, ¿vale? Entonces la condensación de estas gotitas producen las nubes. Y entonces ese frente de mal tiempo empieza a viajar para acá, ¿ya? Por lo tanto, depende mucho qué es lo que esté pasando en otros hemisferios y para que, digamos, haya lluvia o no, ¿ya?
recuérdense que el planeta es uno y por lo tanto no respeta fronteras de países, el ciclo del agua. ¿Qué es lo que ocurre luego entonces? Que esto se condensa. Bueno, se acerca este frente de mal tiempo hacia el continente, como dicen los expertos de meteorología, y la nube pasa por encima. Esto nos ocurre a nosotros mucho en Chile. Pasa por encima y no llueve inmediatamente. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente lo que ocurre en Chile es que como tenemos una cordillera tan alta, que es la cordillera de los Andes, la nube choca con la cordillera, ¿ya? Y al chocar con la cordillera se produce la precipitación. Por otro lado, la cordillera, si ustedes se dan cuenta, tiene, sea verano o invierno, un poco de nieve en sus picos, en la cumbre. Esto implica entonces de que si hay hielo en la cumbre, la temperatura entonces que hay en ese lugar debe ser mucho menor que la temperatura que hay hacia abajo, porque si no, todo lo que hay de agua para abajo estaría transformado en hielo. De ahí entonces uno deduce que la temperatura que hay, si va subiendo uno ¿cómo se llama? Hacia la atmósfera, la temperatura va disminuyendo. O sea que arriba está más helado que abajo. Por lo tanto, si arriba está más helado que abajo, evidentemente de que esta condensación ya no puede ser más posible, y lo que va a ocurrir es decir, está tan demasiado densa la nube que comienza a precipitar, ¿no? Y ahí aparece la lluvia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la precipitación después se extiende evidentemente hacia el valle, donde vivimos algunos, o hacia la cordillera de la costa, donde vivimos otros, y empieza a llover por todas partes. Llueve, 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 llueve. ¿Hasta qué punto va a llover? Bueno, eso depende de qué condensación tenga la nube y por otro lado, qué temperatura va a haber después, porque nuevamente viene otro frente y nos pueden decir, ya ahora no vienen nubes, sino que es una ola de un poquito de calor, por lo tanto va a haber mayor temperatura, esa mayor temperatura entonces no va a llover, etc. Eso es lo que nos dicen siempre todos los días en el informe del tiempo. Entonces, el ciclo de condensación, el ciclo de agua depende justamente de la temperatura y ahora vemos que también depende de la presión, un poco. ¿Qué es lo que ocurre después de la precipitación? Bueno, viene el proceso de infiltración. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua empieza a meterse hacia la tierra y entonces empieza a llenar lo que hay debajo nuestro, que son las conocidas como napas subterráneas. Entonces las napas de agua que hay debajo se empiezan a llenar de agua y esta empieza a escurrir hacia el mar, ¿vale? Además de eso, de la infiltración, lo que ocurre también es que las gotas de agua empiezan a caer también en los ríos, con lo cual empiezan a aumentar su caudal y estos a su vez pueden llegar a un lago si es que hay que aumentar su caudal o lloviendo sobre el lago puede aumentar también su caudal, pero sea lo que sea lo que ocurra, ¿vale? Esto, agua, así como las napas subterráneas, van a escurrir. Entonces, el proceso final del ciclo del agua es la escorrentía. Es decir, tanto las aguas que se deslizan por la superficie como las que se deslizan por el interior van a llegar al mar. Y entonces va a comenzar nuevamente el ciclo. Y así todos los años, ¿vale? Entonces, esto justamente que está aquí es lo que ocurre o debería ocurrir normalmente en un año. Pero ustedes han escuchado que tenemos años secos, años húmedos, etc. Bueno, años secos y años húmedos también depende justamente de si por aquí pasa lo que se llama la corriente del Niño o la corriente de la Niña. Y se han dado cuenta, esto se descubrió hace en los años 80, si mal no recuerdo, de que si en este lado del planeta había una época lluviosa, entonces nos miramos frente al mar, ¿qué es lo que tenemos nosotros frente al mar? Tenemos Australia, tenemos, tenemos toda Oceanía, pero también tenemos todos los países asiáticos. En esa parte del continente va a ser un año seco, o sea, hay sequía.
Y en el caso contrario, en el nuestro, si en ellos tienen un año húmedo, es decir, llueve mucho en esas partes de Asia y la otra que nombré en Oceanía, a nosotros nos va a tocar un año seco, va a llover menos. ¿Por qué ocurre esto? Porque se dieron cuenta de que el océano de Asia con el océano de esta parte de América está conectada por estas corrientes, que son la corriente del Niño y la corriente de la Niña. Entonces, el ciclo del agua se ve afectado justamente por si pasa aquí la corriente que le estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, el ciclo del agua no es inalterable. ¿Okay? Eso es lo que quería decir. Ahora, esto ocurre naturalmente, pero el ciclo del agua también se puede alterar artificialmente. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Suele ocurrir entonces que el ciclo del agua, como le acabo de decir, se puede adulterar. Y eso ocurre naturalmente por estas corrientes o también podría ocurrir artificialmente. El caso más claro que tenemos de la ocurrencia, o sea, la alteración, digamos, artificial, es el calentamiento global, ¿no? Es decir, los gases invernaderos como el dióxido de carbono que se producen en el planeta es excesivo, de tal forma entonces de que lo que hace es captar la energía que viene del Sol y por lo tanto no la deja escapar. Ahí tenemos entonces, si está la atmósfera aquí, lo que se llama el gas invernadero, que en vez de salir, rebota, perdón, la energía en vez de salir, rebota, gracias a los gases invernaderos, sobre la superficie de nuestro planeta. Entonces, en los lugares donde hay nieve, como ya sabemos que puede ser en la cordillera o en los glaciares, estos se comienzan a derretir. Y claro, evidentemente si se derriten, acá no va a haber tanto frío, por lo tanto vamos a tener menos precipitaciones, pero también va a ocurrir que el nivel del mar va a comenzar a aumentar. Entonces ahora hay más agua que evaporar y eso cuesta un poco más porque el agua que se evaporaba era de esta parte nomás del mar, ¿vale? Ese trozo. Pero ahora resulta que el agua llega hasta acá. Entonces ya ahora tengo que evaporar todo esto para que el ciclo se mantenga constante. Y eso es más difícil. De hecho, otra cosa que ocurre es que evidentemente nosotros como ciudadanos, si tenemos una ciudad al nivel del mar, vamos a tener que empezar a subirlas ahora acá arriba, a la cordillera, porque sí, la cantidad de agua va a empezar a aumentar. Entonces ahí se pueden dar cuenta ustedes qué pasa cuando se adultera artificialmente el ciclo del agua. Y evidentemente se adulteran todos los otros ciclos, el ciclo del oxígeno, el ciclo del dióxido de carbono, el ciclo del nitrógeno, etc. Pero en el ciclo del agua es súper importante y se investiga mucho porque el agua es nuestra sustancia que nos da la vida. De hecho, la mayor parte de nuestro cuerpo está hecho de agua, 70-80%. Y la vida de los seres vivos, ¿no? Tanto animales como vegetales también, la mayoría de ellos, su cuerpo tiene más agua que otra materia. Entonces, por eso es súper importante el agua, ¿vale? Les cuento brevemente mi experiencia viviendo en el norte. Es mucho más importante allá el agua porque las comunidades que viven arriba en el altiplano, o mejor dicho en el desierto, es poca el agua que tienen porque la precipitación es casi nula, excepto si llega a lo que denominan el invierno, el invierno boliviano. Pero sí, en las madrugadas normalmente lo que tienen es un rocío y eso se puede atrapar. Entonces las comunidades aymaras y quechua hace mucho tiempo que atrapan el agua, que ellos denominan ese rocío como una neblina, camanchaca, y por lo tanto pueden atraparla con un sistema de redes y el agua va cayendo porque choca con la red. Y así se condensa y ellos se toman esa agua. Eso se podría hacer a lo largo del país, pero bueno, una cosa que les dejo ahí como idea. Ahora bien, lo que ocurre también, y también lo pongo como ejemplo en el norte, es que en el caso particular de nuestro norte, este ciclo se ve más adulterado aún porque en esta parte de la cordillera se comienzan a instalar mineras. ¿Y qué es lo que hace la minería? Entonces empieza a extraer metales, ¿vale? Y nuestro metal más preciado, el cobre, como también el litio y otros más. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando la minería se instala en las cordilleras?
como los minerales están normalmente en la zona norte, de las minas del norte son a tajo abierto, como la de Chuquicamata, lo que va ocurriendo es que al quitar ustedes los minerales del cerro, evidentemente que se va haciendo un hoyo. Aquí se nos va haciendo un hoyo. Pero evidentemente que para que esto pueda ocurrir, la extracción de los minerales, se ocupa mucha agua, porque como la palabra a veces lo dice, son relaves mineros, es decir, hay que ocupar el agua para lavar el mineral que uno está recogiendo, de tal forma que lo que es soluble se quede en el agua y lo que es insoluble pase hacia los posteriores procesos de producción. Normalmente, si hablamos del cobre, está como óxido de cobre, y entonces lo que hay que hacer es separarlo de la roca, donde hay más minerales. Entonces ahí viene todo lo que sea un proceso de deschancado, que es cuando tiran el metal en unos paneles, eso, que apretan la roca. Entonces la roca sale hacia abajo, por eso se llama chancada, porque es muy grande el proceso. Entonces la roca sale más pequeñita, pero acá abajo luego viene otro proceso de la molienda, ¿ya? Y ahí sí, evidentemente que usamos la palabra moler porque se está moliendo un proceso más pequeño, hasta que salga fino. ¿Qué es lo que ocurre después con ese óxido de cobre fino? Lo que ocurre es que lo llevan a una siderurgia que tienen ellos instalado ahí, y entonces el cobre se reduce, o sea, se pasa por un proceso electrolítico, y entonces el cobre se transforma del óxido de cobre a cobre metal, ¿vale? Y ahí aparecen unas planchas que a lo mejor ustedes han visto en la noticia, al rojo vivo, bueno, y ese es el mineral que nosotros más exportamos. Para hacer todo ese proceso se necesita mucha agua, y si uno está en el norte, ¿de dónde va a sacar agua? ¿Ah? Si el mar está lejos y tú estás en la cordillera, normalmente se saca de las napas subterráneas, ¿vale? Entonces aquí el proceso de infiltración se ve afectado, porque el agua, en vez de seguir su curso natural, se va hacia arriba a ocupar en las mineras. Entonces, las mineras ocupan gran cantidad de agua. Claro, evidentemente no se la comen, sino que la devuelven, ¿ya? Pero primero, al sacar agua de aquí, ya estamos adulterando el ciclo del agua. Luego, cuando las mineras devuelven el agua, lo devuelven a los ríos que van por aquí, ¿ya? Y supuestamente deberían devolverlas de manera limpia. Quiere decir que tenga la menor cantidad de elementos de metales pesados, o sea, elementos de transición, en el agua, cosa que esa agua sea potabilizable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en principios de siglo, cuando empezó la minería, a principios del siglo pasado? No se preocupaban de eso. Entonces la gente que vivía, comunidades como les digo, Aymara o Quechua, y después acá en el valle, o cerca de la playa, mejor dicho, las comunidades, los iquiqueños, los antofagastinos, tomaban esta agua directamente del río y la usaban para beber. Y el agua venía contaminada con metales pesados, que son los que se extraen de aquí. Entonces, cuando hablo de metales pesados, piensen ustedes siempre en el vanadio, en el cromo, y otro que no es metal, pero que es muy perjudicial, el arsénico. Y no es que vengan como metales, sino que vienen como cationes, ¿no? Entonces tengo vanadio más 4, arsénico, el arsénico es más 3, más 2, etc. Son iones. Entonces el problema es que si son iones, son solubles en agua. Y por lo tanto, esos iones vienen transportados por el río, y por lo tanto, cuando la gente quería tomar esta agua, se estaba envenenando con esos iones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que cuando las mineras devuelven el agua al mar, tienen que asegurar una cantidad máxima de estos iones. Y de ahí vienen entonces todas las normas sanitarias que se han creado en Chile con respecto al agua. Y eso se mide en ppm, que es una unidad de concentración que vamos a ver luego después de esto. Las partes por millón entonces indican que tú puedes tener un máximo de partes por millón de ese elemento
como catión en el agua. Si te rebasas de eso, entonces estás pasando la norma y por lo tanto hay multa para estas mineras y eso se ve perjudicado en su producción. Pero lamentablemente no siempre se fiscaliza, entonces hay veces que las mineras se les puede pasar y nadie les dice, hoy sabe que estás botando más de lo que dice al agua, ¿ya? Porque todos esos metales son desechos que no se ocupan dentro del proceso de la minería, ¿ya? Entonces todo un problema esto de la instalación de mineras en el norte porque ocupan el agua y la ensucian, ¿vale? Y contaminan entonces porque el agua también se puede ocupar más abajo para en el altiplano sobre todo, que hay más habitabilidad de especies vegetales, se puede ocupar para el riego. Y el problema es que también estamos contaminando cosas que nos podemos comer, ¿ya? Vale, entonces, esto del ciclo del agua, que quería contarles un poco, tiene todo este problema, o sea, todo este ciclo, pero además tiene todo este problema de adulteración, que como les digo, puede ser normal o natural o puede ser artificial, normalmente por la mano de los humanos.